señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de la Fundación 11 y de la Caja de Ahorros de Navarra, CAM. Hoy tenemos el placer de recibir al presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, don Manuel Martín, al que va a presentar el director general de Política Social del Ministerio de Sanidad y Política Social, don Juan Carlos Mato. La tribuna es suya. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación para presentar a Manuel Martín Ramírez, presidente de la Asociación Presencia Gitana. Quisiera, antes de hablar de algunas otras cosas, hacer una breve referencia a quién es públicamente Manuel Martín Ramírez. Es presidente, como he dicho, de Presencia Gitana, sociólogo, técnico en grado superior de Relaciones Públicas, diplomado en Artes Gráficas y en Racionalización y Organización del Trabajo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, diplomado en Cooperación por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido y es asesor del Consejo de Europa desde 1979, de la Unión Europea desde 1986 y circunstancialmente de otros organismos internacionales como la OSCE y la UNESCO. Conferenciante, escritor, traductor, él dice editor ocasional, yo digo un buen editor, y además ha hecho una ingente labor de difusión, impartiendo cursos, seminarios, labor de investigación en el ámbito socioeducativo y sociocultural en foros españoles y europeos. Además de ser responsable de editorial Presencia Gitana, de la que decía que además es un buen editor, participa en otros y ha participado en otros muchos proyectos europeos, entre los que podría destacar el corresponsal español de la Red Europea Interfaz y del Centro de Investigaciones Gitanas de la Universidad de París. A él le gusta decir de manera especial y siempre subraya de entre su trabajo algo que posiblemente públicamente es menos conocido, pero subraya al haber colaborado a crear la Escuela Infantil Intercultural Canta Chimutri Sol y Luna, en lengua romaní gitana. Proyecto pionero en España de la interculturalidad en el ámbito de la educación, ya desde el curso 1985-86. Manuel Martín Ramírez ha tenido una proyección, no solo española, sino quizás para nosotros menos conocida, salvo los que llevamos muchos años conociéndolo, una gran presencia internacional, especialmente en el ámbito europeo. Participó en la organización del primer y segundo Congreso Internacional por la Paz en Europa en Budapest y en Vitoria-Gasteiz en el 96. Ha sido publicada la multiedición de la Antología del Humor Gráfico Internacional Europa se burla del racismo. Creó la red transnacional ANCRA, Antenas contra el Racismo. Ha desarrollado el proyecto Imago Europa in Seculum XXI, un debate paneuropeo abierto en el año 2000 en torno a la imagen de la Europa presente y futura como sociedad multicultural y pluriétnica, cofinanciado por la Comisión Europea. Participado en la campaña en pro de la declaración de la UNESCO del flamenco como patrimonio cultural de la humanidad. En fin, sus proyectos culturales han sido de enorme interés y de enorme impacto en toda Europa. La promoción
intermitente, itinerante de la European Romani Symphonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica Europea Romaní, creada en el año 2002, el proyecto de creación del innovatorio Carmen Amaya, Escuela Europea de Músicas y Danzas en el Mundo, presentó su tesis sobre la cultura gitana desconocida y vulnerada en la Conferencia Mundial de Voluntariado celebrada en Barcelona. La coordinación también desde mayo de 2004 de un proyecto plurianual de cooperación transnacional para el fomento y salvaguardia del patrimonio cultural común de interés europeo, titulado La presencia romaní en las músicas de Europa, y en la actualidad es responsable de la ejecución del proyecto Antonio Mairena, La voz del flamenco en ruta por los caminos de Europa. Por lo tanto, vemos que además de la imagen pública más conocida de Manuel Martín Ramírez como presidente de Presencia Gitana, como defensor de los derechos humanos y de los derechos de la comunidad gitana en España, Manuel Martín Ramírez ha tenido una fuerte proyección en Europa y en España en la dimensión cultural, una dimensión cultural ligada directamente a por un hilo conductor común, que es la aportación de los gitanos españoles y los gitanos europeos al acervo cultural común europeo. Esa dimensión de extraordinaria importancia que el Instituto de Cultura Gitana, recientemente creado, dependiente del Ministerio de Cultura, tiene entre sus objetivos, también entre sus objetivos, ha sido una labor ingente, callada, poco conocida probablemente al principio, pero que progresivamente, como ha sido toda la labor de Manuel Martín Ramírez, que ha sido la de él y de su equipo, como a él le gusta decir, ha sido ir sembrando semillas que han fructificado en proyectos que hoy tienen un gran valor para todos los europeos. Manuel Martín Ramírez es una persona culta, comprometida, pero sobre todo digna. Si algo hay que subrayar, o que yo subrayaría de Manuel Martín Ramírez, es su dignidad. Yo a Manuel lo conocí de vista. Yo soy gallego. Los gallegos diferenciamos entre conocido de vista y amigo íntimo. Hay un larguísimo recorrido. En ese recorrido me he encontrado, que no ha terminado, itinerario que no ha terminado, me he encontrado a Manuel Martín Ramírez. Él no lo sabe, pero yo lo conocí de vista allá por el año 81, que vine a Madrid desde Santiago de Compostela a unas jornadas sobre infancia que organizaba la Diputación de Barcelona. Y en aquel momento vi a un señor erguido, enjuto, hablando con una firmeza, con una dignidad sobre los gitanos, que fue la primera vez que públicamente y en un acto público yo oí hablar sobre los gitanos. Eso fue de la voz de Manuel Martín Ramírez en el año 81. Por el año 89-90 pasé de conocido de vista a conocido y conocí personalmente a Manuel Martín Ramírez cuando yo estaba de director general de Infancia en el antiguo Ministerio de Asuntos Sociales, con un proyecto educativo, que es otra de las dimensiones, además de la proyección cultural del pueblo gitano. La otra obsesión de Manuel Martín Ramírez es la educación. Era un hermoso proyecto y allí lo conocí. Lo conocí a él y conocí a Teresa, que está aquí con nosotros también. Después pasé a ese terreno intermedio que se tiene con los conocidos y que a veces se comparte o no, que es el de compañero, podría decir compañero de trabajo. Un compañero de trabajo con el que nos vimos a lo largo del tiempo en distintos encuentros personales y que hoy podría decir, si me lo permites, Manuel,
yo así lo siento, hoy en este itinerario del conocimiento a la amistad, hoy podría decir que yo al menos me siento amigo tuyo. No soy amigo íntimo, que es el final del itinerario para los gallegos, del conocimiento a la amistad. Pero podría serlo porque reúnes, y creo que yo también para ti, todas las condiciones personales para poder serlo. En este recorrido que he conocido a Manuel, Manuel ha sido el mismo. Yo siempre vi la misma esencia, pero ahora que tenemos más complicidad y más amistad, puedo decir que frente a las apariencias, Manuel es una persona llena de matices. Y esos matices, de esos matices, es de los que brota en mí el sentimiento de reconocimiento profundo y de amistad. Más que de los brochazos gordos, que ya los tenía y los conocía como conocido, como amigo, son esos matices que dan lugar a una personalidad muy rica y que aporta a todos los que están a su lado, aporta permanentemente, entre otras cosas, lucidez. La comunidad gitana en España ha experimentado en los últimos 30 años un gran cambio. No me voy a referir a ello porque seguro que lo hará Manuel Martín Ramírez. Manuel Martín y yo tenemos una diferencia. Yo tengo la sensación, la actitud de ver el vaso medio lleno. Creo, y a lo mejor molesto a Manuel Martín Ramírez, su acento es en demostrar que el vaso está medio vacío. Pero los dos sabemos que falta medio vaso por llenar. Todos sabemos que falta medio vaso por llenar. Y eso es el compromiso que tenemos que asumir desde la sociedad, desde los gitanos y desde los no gitanos, desde las administraciones públicas y desde el plan europeo, porque la cuestión gitana cada vez más es una cuestión que forma parte de la agenda política y de la agenda social de los europeos. Les presento a alguien que es quien parece, pero que es mucho más de lo que parece. Manuel. Evidentemente falta medio vaso. Excelentísimas autoridades, dignísimas personas del cuerpo diplomático acreditado en España, señoras, señores, queridos amigos. Laxe diveste del godel tumengue, te obelsaste bástalo. Buenos días, que la providencia sea con todos ustedes, que sean afortunados. Decía don Antonio Machado que a las palabras de amor le sienta bien su poquito de exageración. Hay que ver cómo exageras. Ha habido momentos en que creía que estabas hablando de otro, porque no tengo la capacidad de sacarme los ojos y verme, y por tanto a veces me he perdido y no me he encontrado en la descripción, porque dudo mucho de que las cosas que has dicho se me puedan aplicar, salvo en todo caso, como diría Don Quijote, el esfuerzo por conseguirlas.
Quiero agradecer públicamente a Juan Carlos Mato el afecto con que me honra, la buena entraña de la amicitia que me profesa, esa limpia pasión de pasiones que, como diría Ángel Gabilondo, vertebra y abriga parte de los sentimientos, emociones y acciones que nos sostienen, nos ayudan a ser personas y nos reconcilian con la humanidad. Debo agradecer también a Nueva Economía Forum y a su presidente José Luis Rodríguez, así como a la Caja de Ahorros de Navarra y a la Fundación ONCE, la oportunidad que me brindan al invitarme a participar desde esta tribuna del Foro de la Nueva Sociedad en el debate, el diálogo y el análisis abiertos y plurales que alientan y promueven los movimientos sociales en esta época de crisis también, donde la pujanza de esos movimientos pone en evidencia cómo están asumiendo de manera creciente su corresponsabilidad en la construcción de esta nueva sociedad que el Foro propicia, frente a la dramática miseria del pensamiento, la rutina y la resignación que están anegando la mediocridad y el escepticismo, con la mediocridad y el escepticismo, los espacios ideológicos de nuestra paradójica y contradictoria sociedad opulenta. Voy a dar lectura al texto, un texto que he compuesto en aras a la concisión para no perderme en la posibilidad de lo espontáneo, habida cuenta de que, por mucho que yo quiera ajustarme, los minutos de que dispongo son pocos y trataré de ser lo más conciso posible. Se me convoca a compartir con ustedes un tema transitado por las preocupaciones que han colmado los últimos 37 años de mi vida, más de la mitad de mi existencia, intensamente dedicados desde Presencia Gitana a tratar de esclarecer y enfrentar la problemática que, por decirlo con palabras de Ortega, ha caracterizado nuestras pretéritas edades agrias, un modo de existir áspero, roto y lleno de sombrías inminencias. Un tiempo ocupado por vocación y compromiso libremente asumido en movilizar conciencias y voluntades para intentar superar las inclemencias heredadas y las que acumula el vivir diario. Tiempo empeñado en proyectar y consolidar desde una perspectiva intercultural y multiétnica con gradiente gitano un modelo de sociedad humanizada, más cívico, solitario y generoso, como isla habitable, compartible, adaptativa e interactivamente por mayorías y minorías. Tiempo para transitar propositivamente desde la libertad hacia la igualdad por la fraternidad, vector dinamizador de la cultura de paz, motor y anhelo universal del siglo XXI. Tiempo para alcanzar, consolidar y merecer un futuro con rostro humano de convivencia de todos con todos. Tiempo para la recuperación de la esperanza, la solidaridad y la responsabilidad compartida en un mundo afortunada y definitivamente mestizo. Tiempo, en definitiva, para la reparación histórica del pueblo gitano. Una tarea que, como ha escrito Dag Mogan, apela a la vez a la reconquista del presente, a la regeneración del pasado y a la reconstrucción del porvenir. Hablamos de tiempo y desde el tiempo que dispongo apenas voy a poder detener mi exposición en los trazos más gruesos de un cuadro conformado secularmente por el recorrido que han cubierto los gitanos en los 6 siglos de presencia en la península. Colectividad casi siempre distante, disgregada y recelada, el pueblo gitano ha sobrevivido a todas las conspiraciones que para aniquilarle o disolverle se inventaron durante 5 siglos en nuestros lares. Siempre en tierra extraña, a fuer de estar en su propia patria por españoles con los españoles antes de que España fuera España, su identidad exiliada ha opuesto a la situación impuesta la autonomía de su voluntad frente a la persecución o el abandono excluyente, el intento de integración represiva o la asimilación neocolonialista interior. Y al tiempo, los gitanos han aportado a las culturas españolas parte del hermoso patrimonio de su orbe expresivo diferente, de sus originales específicos oficios y saberes, entre cuyos frutos más interesantes debe señalarse uno de los escasos modelos de grandeza humana universal que ha producido Europa, el flamenco. Una Europa en que otras ramas de su tronco común han consagrado la permanencia del ten romano, diseminado y asentado en el viejo continente antes de que Europa fuera Europa, lo que confiere la condición de europeo nato
así lo adjetiva Günter Grass a este pueblo. Un pueblo transnacional, paneuropeo, de base multiestatal, sin Estado ni territorio, que ha trascendido las fronteras de su puzzle de estados, no obstante acogerse y naturalizarse en sus territorios, constituyendo una diversidad de comunidades humanas cuya identidad diferenciada se reconoce en tronco común de su ancestral origen. Un pueblo que ha visto negada o ignorada su cultura aquí y allá, convertido, si acaso, lo esencial de su civilización en espectáculo, descubrimiento romántico o enfoque folclórico. Sociedad peculiar, desindividualizada, de rituales, tradiciones, valores y costumbres singulares, transmitidos ágrafamente de generación en generación, que, como apunta Günter Grass, con su mera existencia, pone en tela de juicio nuestro sistema de valores. Su orbe sociomental remite a una cultura milenaria neoindia, biofílica, con gran estabilidad en las relaciones interhumanas, empática, no violenta y creativa. Como sintetiza Johan Galtung, un pueblo de todo el mundo, un pueblo sin guerras, un pueblo sin tierra, pero de toda la tierra, un pueblo sin fronteras, un pueblo no del pasado, sino del futuro, que convive con la memoria de los que le precedieron y con los contemporáneos, en permanente alerta ante sus propios fantasmas, cultivando y agitanando los valores compartibles de las culturas mayoritarias con las que se confronta e interactúa, mientras guarda su alma en su palma para obtener claridad sobre sí mismo, elaborar y ejercitar su propio futuro por responsabilidad también con los que van a ser, los todavía no nacidos. Es la suya una cultura de paz positiva, amplia justicia y reducida violencia en la resolución de los conflictos, que se podría resumir en un ideal inspirado en las fuentes de su tradición oral de las que lo he recogido, convencido de que jamás pueblo alguno tuvo tanta premiosidad para encontrar en las palabras el camino de la vida, le he dado esta formulación. Soy semilla y fruto de toda la tierra. Vengo de la tierra, volveré a la tierra. Porque amo a la tierra, yo no quiero tierra. No ambiciono tierra porque odio la guerra. El deseo de tierra conduce a la guerra. Cuanto ella ocasiona y cuanto ella encierra, la vida que arrasa, el amor que entierra. Por vivir en paz conmigo en la tierra, confiando en la paz y odiando la guerra, repudio el anhelo de detentar tierra. Tan solo deseo, pues amo a la tierra, la que me sostenga mientras me mantenga, los frutos que obtenga mientras vida tenga, la que me contenga cuando muerte venga. El pasado 4 de marzo se cumplieron 510 años de la primera disposición legal dirigida en nuestro país a la comunidad gitana, la Real Pragmática de Madrid, dictada por los Reyes Católicos el 4 de marzo de 1499, dirigida a vos, los egipcianos y grecianos, que andáis vagando por estos nuestros reinos y señoríos con vuestras mujeres y vuestras cosas. Es la primera norma antigitana emanada del primer Estado moderno de Occidente. Por cierto, mal llamada pragmática de Medina del Campo, hasta el verano de 1998, en que el investigador Antonio Gómez Alfaro, presidente del Consejo Asesor de nuestra asociación, descubriera el manuscrito original en el Archivo General de Simancas tras más de 30 años de búsqueda hasta entonces infructuosa. La constancia documental, digamos entre paréntesis, sobre la llegada de las primeras familias gitanas a la península ibérica apunta a sucesivas limitadas entradas entre los años 1417 y 1425. Pudo haber arribadas anteriores. La multiplicidad de los reinos que tramaban la realidad peninsular de la época benefició a la gitanería durante 3/4 de siglo, permitiéndola gozar de libertad de movimientos y de aceptación sin excesivas disonancias ni rechazos, y de una inicial coexistencia pacífica y mutuamente provechosa con las culturas asentadas. La pragmática de Madrid ordenaba el extrañamiento de los reinos, una particular ley de extranjería o la esclavitud de quienes no tomaran domicilio fijo, abandonaran la transhumancia y forma de vida y se dedicaran a oficios conocidos, reducidos en la práctica a la agricultura y a servir a los amos de la tierra. La ley omitía
como lo hicieron todas después, la condición nacional de los gitanos, a los que se define por su modo de vivir, recurso expresivo al que va a acudir en adelante y de continuo el legislador, inaugurando una etapa persecutoria con propósito asimilador, cooptado, que cada vez se irá perfilando más represivo y excluyente en el concepto común de la pública opinión y en el concepto legal de los cientos de disposiciones de todo rango inventadas para aniquilarlos o disolverlos. Sobrevivieron, sin embargo, aunque su respuesta adaptativa a las circunstancias de tiempo y lugar y su legítimo empeño en mantener su identidad e inalienable derecho a existir como comunidad les acarrearía la persecución sistemática, la infamia legal, el rechazo de autoridades y vecinos y la exclusión del conjunto nacional hasta niveles severos de esquizofrenia colectiva y de crueldad. Dirigida a enfrentar lo que secularmente se llamó el problema gitano, la difusa y dilatada legislación punitiva promulgada desde entonces produjo en menos de 3 siglos más de 300 disposiciones formales de todo rango. La recientísima edición de la legislación histórica española dedicada a los gitanos por la Junta de Andalucía da a conocer un espectro multiforme de pragmáticas, leyes, providencias, cédulas, reglamentos, autos y bandos de todo tipo. Así resucita con ese ingente dislatado corpus legislativo en que se ha basado secularmente la persecución de los gitanos, la parte hasta ahora emergente de la enorme masa de documentos que dormían su sueño de pesadilla en los archivos nacionales, locales, civiles, militares y religiosos, sea por el silencio o el desinterés interesado, sea por el olvido programado para que no se desvelase ni se conociera lo sucedido. Colección coronada por Antonio Gómez Alfaro durante 40 incansables años de perseverante desescombro en los archivos de todo el país, de ella emana solamente la historia sufrida, la historia de los verdugos, la historia de un pueblo que no escribió su propia historia. Más que la historia de una opresión, es la opresión como historia. Del conjunto abrumador de esas leyes, la Gran Redada representa el hito más lamentable. Tan arbitraria en sus planteamientos como trágica en las consecuencias, la recolección de gitanos quiso ser la aplicación expeditiva de una solución final. Urdida como operación militar por el obispo de Oviedo y gobernador del Consejo de Castilla, la más alta instancia política de la monarquía española de la época, aconsejada y bendecida por la Iglesia con el celo apostólico de una cruzada contra infieles, ordenada por el rey Fernando VI, menguado de mejores talentos y güero de mayores glorias, asumida y promovida por el marqués de la Ensenada, secretario de Guerra y jefe del Ejército, la prisión general de los gitanos españoles se lleva a cabo el 30 de julio de 1749. Supervisada y ejecutada por el Ejército con la provechosa colaboración de la tora de los paisanos convecinos de los apresados, la operación demuestra la eficacia policial alcanzada por el absolutismo confesional y político del Estado español en el tránsito del medioevo a la Edad Moderna y la proyección de las fobias medievales hacia una minoría estigmatizada y convertida en emisario, fobias instrumentalizadas por potestades espirituales y terrenales. En un solo día fueron apresados en toda España de 10 a 12.000 hombres y mujeres, ancianos y niños, por meramente ser gitanos, supuesto delito que menciona explícitamente la Real Orden. Prendidos, pues, sin más cuerpo de delito que apellidarse gitanos y despojados de cuanto poseían, separados los maridos de las mujeres y las hermanas de los hermanos, apartados los padres de los hijos, muchos casi sin uso de razón, o en el vientre de su madre, por lo que nacerían presos, todos fueron conducidos de por vida a depósitos, minas, hospicios y arsenales para extirpar esta mala raza de gentes odiosa a Dios y perniciosa a los hombres, y que se extinguiera esta generación. El dramatismo y escabrosidad de aquel crimen de lesa humanidad, de aquel holocausto a la española, hacen del suceso el más penoso episodio de cuantos victimaron a los gitanos españoles en medio milenio. Aportación genuinamente ibérica a la historia universal de la infamia, exhuma un discurso social pretérito cuyas razones y teorías resultan en su planificación y ejecución análogas a actitudes y procedimientos que hoy llamaríamos racismo institucional o terrorismo de Estado, asemejado por sus consecuencias a un verdadero genocidio. Muerto
Fernando VI, Carlos III, su hermano y sucesor en el trono, ha de atender un sinfín de reclamaciones de las víctimas, inocentes de toda acusación y culpa, como reconocería el resultado de una investigación encargada por el monarca. Este acabará por imponer el indulto de los diezmados sobrevivientes de aquel lamentable antecedente de ciertos limbos judiciales más cercanos, ni encausados, ni juzgados, ni condenados, o por mejor decir, condenados sin causa ni juicio. Ordenada su libertad el 16 de julio de 1763, recuerden, 1740. En general, la acidia y la picarada rapacería del aparato burocrático y la renuencia de los fiscales a cumplir las reales disposiciones reparadoras de la infamia dilataron hasta 1766 la liberación definitiva de los más infelices vasallos del reino. 34 años después, Carlos III consideraría la hazaña poco honrosa para la memoria de su regio y difunto hermano, no curiosamente por su intrínseca vileza, sino por su ineficacia para reducir a los gitanos. La pragmática sanción dictada por el monarca el 19 de septiembre de 1783, con ánimo de enmendar y resolver definitivamente tan molesto contencioso, supone la entrada de la comunidad gitana española en un nuevo estado histórico. El texto legal reconoce la formal igualdad jurídica de los antes mal llamados gitanos, pero su intención reductora consagra su futura desigualdad de hecho. La decretada integración asimilativa que dispone la norma niega su especificidad como grupo o minoría nacional diferenciada, pues que no lo son de nación, sentencia la pragmática, consagrando y trascendiendo la crujía de sufrimientos que se ha cernido sobre los gitanos españoles, acumulativamente acrecida y agravada desde aquella desventurada decisión política de 1749, prácticamente sin solución de continuidad hasta la Constitución de 1978, con el breve paréntesis de la Segunda República. La Constitución de 1931 reconocía por vez primera la igualdad formal de todos los españoles ante la ley, aunque el nuevo régimen consagraría un terrible error arbitrario y antijurídico, la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada por las Cortes en 1933. Rescatada de la general derogación del derecho sustantivo de la República, rebautizada, corregida y aumentada como Ley de Peligrosidad Social por el régimen jurídico penal dictatorial de los vencedores de aquella sangría cainita y fratricida entre conciudadanos, en la que numerosos gitanos fueron también víctimas de las dos Españas, fue aplicada a mansalva a los gitanos durante 8 lustros como blanco predilecto del despotismo estrábico del poder de la dictadura, que normativizó al socaire incluso del aparato judicial con un corpus de disposiciones ad hoc, a veces secretas, la vigilancia, control y represión de gitanos y asimilados. Desaparecido el dictador, la comunidad gitana sigue siendo virtualmente extranjera en la España de nuestros días para el común de los compatriotas. Con todo, y no obstante lo apuntado, la Constitución vigente estrenará para la ciudadanía gitana, como para el resto del país, un Estado democrático configurado por 17 comunidades autónomas. Este marco de posibilidades inédito en la historia de España sirvió de base a Presencia Gitana para apostar por el reconocimiento de su condición de pueblo como simbólica Comunidad 18, ni posible ni querida, ni sin adscripción territorial, ni tampoco una institucionalización de estructuras societarias ajenas a su idiosincrasia o un estatuto inviable, reclamando con la reparación histórica de su situación heredada, la eliminación de su distancia social, el reconocimiento de su condición de pueblo y el fin de la historia del desprecio. Prácticamente me piden que pasemos al coloquio cuando tengo demasiadas cosas pendientes. En todo caso, colgaremos el texto de donde puedan ustedes recogerlo. Solo diré que en 1976 Presencia Gitana pidió al Gobierno de la transición la elaboración y puesta en práctica de un plan estatal integral de urgencia para el desarrollo del pueblo gitano, que obviamente no fue atendido, y la reparación histórica que intentamos conseguir por otras vías y que nos llevó
en definitiva, al tiempo en el que estamos en esta democracia constitucional y de derecho. No todo ha sido mohina, hay atisbos y síntomas de buenas prácticas y se abren caminos de acciones positivas. Sírvanos de ejemplo, y los voy a citar de corrido, el Real Decreto por el que se creó la Comisión Interministerial para el Estudio de los Problemas que afectan a la comunidad gitana, la creación de un órgano administrativo de atención a la comunidad gitana y de un Plan Nacional de Desarrollo Gitano, la educación compensatoria, la universalización del derecho a la sanidad pública, el Plan Integral del Pueblo Gitano a Cataluña, la fundación del Instituto de Cultura Gitana y el Plan Integral para el Desarrollo del Pueblo Gitano, entre otras buenas obras que son amores y no buenas razones, como la del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Muchas son las cosas que se han quedado en el tintero, pero quiero traer a colación, no se puede vaciar el mar con un capazo, como fin de mi intervención, tres referentes que considero trascendentes para el avance hacia la solución de la cuestión gitana. El primero es una cláusula conclusiva del manifiesto que el Defensor del Pueblo de España y los comisionados parlamentarios autonómicos firmaron el 4 de marzo de 1999 en apoyo de los derechos al pueblo gitano en el 5º centenario de la Pragmática de Madrid y el 250 aniversario de la Prisión General de Gitanos. Aquel intento que nosotros bautizamos como Año de la Reparación Histórica del Pueblo Gitano. Un texto liminar cuyo deseo conclusivo reza del siguiente tenor literal: que la sociedad española se asome al nuevo milenio con la satisfacción de haber reparado las injusticias cometidas con las minorías. Solo si logramos compensar los déficits heredados, habremos contribuido realmente a una convivencia en igualdad de todas las personas, las comunidades y las etnias. Sea el segundo la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de marzo del 2006, en el caso Timisek contra Rusia, que dictamina cómo un trato diferente a las personas en situaciones similares, sin una justificación objetiva y razonable, constituye discriminación, puesto que la discriminación por el origen étnico, ya sea real o simplemente apreciada, es una forma de discriminación racial especialmente injusta, porque ninguna diferencia de trato basado en el origen étnico de una persona es susceptible de estar objetivamente justificada en una sociedad democrática contemporánea constituida sobre el pluralismo y el respeto por las diferentes culturas. Y sea el tercero y último de los referentes con que quiero remachar mi intervención, un mensaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América que suscribe y difunde mediante vídeo vía Internet la secretaria Hillary Clinton el pasado 8 de abril como reconocimiento al Día Internacional de los Roma, de cuyo texto completo seleccionan las líneas que leo. El Día Internacional de los Roma nos brinda la oportunidad de llamar la atención sobre la historia, la experiencia y los derechos humanos de la mayor minoría étnica de Europa. A pesar de los importantes progresos que se han hecho en la última década, son todavía muchos los romá que viven marginados en la sociedad. Siguen sufriendo estereotipos, violencia y discriminación con tintes racistas, así como otros abusos contra los derechos humanos. Estados Unidos tiene el compromiso de proteger y promover los derechos humanos de los romá a través de nuestras relaciones bilaterales y de nuestra participación en organizaciones tales como las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Los gobiernos tienen una especial responsabilidad en garantizar que las comunidades minoritarias dispongan de los instrumentos de oportunidad necesarios para que sus componentes puedan llegar a ser miembros productivos y responsables de la sociedad. Pido a los gobiernos de toda Europa que prosigan sus esfuerzos para hacer frente a la situación de los romá, terminar con la discriminación y asegurar la igualdad de oportunidades en la educación y en el empleo, de manera que quienes forman parte de esta minoría puedan cumplir su mejor promesa de alcanzar éxitos y logros. Los romá poseen una rica herencia artística y cultural que ha dejado huellas indelebles por toda Europa y por todo el mundo. Va en interés de la sociedad europea general y de la comunidad global crear las condiciones que potencien al máximo el éxito de todas las personas dentro de las fronteras de los distintos países y más allá de las mismas, en la senda de ayudar a los romá a alcanzar un futuro mejor y más brillante. Tadikas amén, que así sea,
y que cunda el ejemplo de la era Obama. Nice to Kel. Gracias. Muchas gracias, don Manuel. Tenemos muchas preguntas. Yo le agradecería, en lo posible, brevedad para cumplir con los horarios de nuestras actividades. Si le parece, empiezo por esta que nos manda Rogelio López. Dice: Pedro Cerolo, aquí presente, secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista Obrero Español, acaba de anunciar que el Gobierno impulsará el reconocimiento del pueblo gitano en España y en Europa mediante una iniciativa en las Cortes. Seguramente otros partidos les van a hacer promesas parecidas. ¿No tiene la sensación de que se repite una y otra vez una cercanía interesada y oportunista de los políticos hacia los gitanos cuando se acercan las elecciones y que una vez votado se olvidan los compromisos? Por cierto, don Pedro, tiene usted la oportunidad de intervenir. Pues yo diría que en el tema de las Cortes Generales en este momento no hay oportunismo, porque están bastante lejos los horizontes de las nuevas elecciones. Hay oportunidad. Y lo que considero interesante es que los diputados que están discutiendo en representación de sus grupos ese texto coinciden todos en la necesidad de llegar a un acuerdo. Otra cosa es que el acuerdo necesita pensarse mucho. Las cosas hay que pensarlas muy bien antes que hacerlas. No se trata de arrebatar ahora, arrebatarse en la carrera de a ver quién llega antes, sino de hacerlo bien, porque históricamente se trata de sentar las bases de una reparación que, elaborada y atendida y consensuada en las Cortes Generales, tiene toda la trascendencia de ser una derivación o aplicación de la Constitución española, con lo cual sería de obligado cumplimiento en todo el territorio del Estado. Yo he participado y además me confieso culpable de haber tronchado la primera intención, porque los textos que se me presentaron eran francamente infumables. Creo que, como las fincas, son manifiestamente mejorables. ¿Cuál es el porcentaje de paro, le preguntan, entre la comunidad gitana? ¿Cuál es el porcentaje de población con estudios? ¿No hay, también le preguntan, una excesiva dependencia económica de los gitanos respecto de los mercadillos? Bueno, los gitanos trajeron a España sus oficios, algunos se los enseñaron a los españoles y cuando los españoles no gitanos los aprendieron, formaron gremios y expulsaron a los gitanos de ellos. Y los gitanos lo que tienen es una habilidad extraordinaria, una gran capacidad, una ductilidad para trabajar en lo que sea y suplir con su falta de formación global y profesional en lo genérico, con una inteligencia y una capacidad de adaptación y de creatividad impresionante. Dicho eso, es difícil, no hay estadísticas de tasas de paro, lo que hay es mucha dificultad de acceso al empleo y tienen que dedicarse a los oficios residuales a los que no quiere nadie, de los que suelen ser además expulsados por los que vienen detrás y se conforman con menos, pero en términos generales estamos hablando de un pueblo que carece de estadísticas, a nadie le interesa saber cuántos son, dónde están y qué les pasa. No entiendo cómo se pueden hacer planes de gobierno desde esa perspectiva del desconocimiento real de lo que está pasando y que en todo caso es probable que superen el 1 millón de ciudadanos en estos momentos, de los cuales 70% de los adultos mayores de 16 años, si atendemos a la definición que la UNESCO ha proporcionado y admitida por todos los países, son analfabetos totales o funcionales. Solo el 30% de los niños gitanos están hoy escolarizados con pleno aprovechamiento, lo cual quiere decir que estamos cometiendo un genocidio cultural por anticipación con este pueblo.
La esperanza de vida de los gitanos en España es 20 dígitos menos que la de los españoles no gitanos. Eso es un genocidio por anticipación. Quiero decir, las cifras son todavía tan escandalosas que lo que no comprendo es cómo han pasado 30 años sin que los poderes públicos remuevan los obstáculos, según dice la Constitución, para lograr la plena ciudadanía de los que no pueden acceder a ellos. Desde ese pozo sin paredes en el que lleva metida la comunidad gitana tantos siglos, hoy llegan al brocal del pozo apenas un 7-8% de ciudadanos gitanos que acceden a la universidad y que podrían estar en situaciones par iguales con los estándares medios de la población española. Falta, por lo tanto, mucho por hacer y quizá ha llegado el momento, no porque haya la oportunidad o el oportunismo previo de las elecciones. Es verdad que hay partidos y gobiernos que solo nos llaman y nos convocan cuando va a haber elecciones, pero yo no voy a decir aquí nombres ni siglas porque de sobra se conoce. Pero, en todo caso, los gitanos tienen un refrán muy interesante que reza: santo, valga la redundancia, santo que no me escucha, con no rezarle está pagado. Profesor Mayor Zaragoza, con micrófono, por favor. Yo quisiera destacar, por muchos años de dirección en la UNESCO, la importancia que tiene lo que se ha realizado desde España y muy personalmente por la persona que hoy tenemos aquí, representando a Presencia Gitana, a la comunidad gitana, a Manuel Martín, en favor de la igual dignidad humana. Esto yo creo que es, en estos momentos de grandes crisis, que no son crisis financieras, son crisis éticas, crisis democráticas, crisis de hondo calado, en estos momentos es cuando creo que esta igual dignidad humana debe volver a surgir como el gran motivo, el gran objetivo de la lucha social. Y a este respecto quisiera decirle que me consta que hay dos grandes proyectos, uno de ellos ha sido mencionado por Juan Carlos Mato, el innovatorio de Carmen Amaya y también la celebración del centenario de un personaje que yo considero que es también tan atractivo y es tan relevante que podría facilitar este mejor conocimiento por parte de toda la sociedad en su conjunto de lo que significa la cultura gitana, que es Antonio Mairena. ¿Podría decirnos algo concretamente sobre el innovatorio de Carmen Amaya y el centenario de Antonio Mairena? Bueno, la pregunta me da oportunidad de hablar de dos temas concretos que nos ocupan y nos preocupan en estos momentos. Empezaré por el innovatorio. En el tiempo en que Federico Mayor Zaragoza era ministro de Educación, fui recibido por él inmediatamente de pedirle de la audiencia y le planteé en aquella época la necesidad de acelerar los procesos administrativos y legales para implantar la educación infantil desde la primera infancia en todos los barrios de España en los que previsiblemente, según los estudios sociológicos, con el cambio de signo de los procesos migratorios, se iban a producir aluviones de inmigrantes, iban a ser barrios de aglomeración, de diferencias, que tendrían que ser asumidas, como nosotros decíamos, con la convivencia desde la cuna. No estaba en la ley la escolarización infantil y yo le planteé que, aunque nosotros pensábamos que eran los poderes públicos los que tenían que promover las instituciones, la iniciativa nuestra pretendía
predicar y dar trigo, y para eso nos proponíamos construir una escuela infantil intercultural. Le expliqué los objetivos del proyecto y me dijo, en 20 días recibirás una contestación porque esto merece la pena impulsarse, es una idea pionera y creo que evidentemente hay que apoyarla. Lamentablemente, al día 14, antes de 20, había dejado de ser ministro de Educación y aquello se quedó truncado y no hubo quien recogiera el guante. De tal manera que nos liamos la manta a la cabeza y en el año 85 construimos nosotros la escuela y la abrimos desde una perspectiva gitana a niños de todos los colores, de todos los orígenes. La escuela va a cumplir 25 años el próximo curso y tiene niños en una pequeña Babel cuyos padres, porque niños nacidos en España, aunque se acaba de introducir una modificación en la legislación que pone en evidencia que eso no va a ser así en todos los casos, los niños nacidos en España de padres extranjeros han sido españoles legales, ahora hay problemas con los tratados bilaterales, pero el hecho es que tenemos niños de 40 nacionalidades, de padres de 40 nacionalidades. Bueno, la escuela infantil es un ejemplo de convivencia. Nos dicen los colegios de los alrededores, es una escuela de 3 meses a 3 años, es la primera fase. Tuvimos que ceder la segunda fase a los colegios en un momento que yo llamé de huelga de úteros caídos, que había falta de niños y nos pidieron para los preescolares, los niños que teníamos en la escuela del segundo ciclo. Y bueno, tenemos un problema con un plan de urbanismo como espada de Damocles que va a atravesar la escuela. El ayuntamiento tiene que cedernos otro terreno para construirla. Estamos pendientes de hacerlo con un proyecto de convocatoria internacional de concurso de arquitectura y cuando se construya la nueva escuela infantil Cantachimutri, Sol y Luna, tendrá a su costado un innovatorio, no conservatorio, que es una escuela de músicas y danzas del mundo. Es una aportación desde una perspectiva gitana a la cultura española universal. No hay tiempo de explicar todo lo que se pretende con esa escuela, pero tengan ustedes por cierto que es bastante ambicioso y que solemos ser muy cabezotas y muy perseverantes. Respecto a Antonio Mairena, quienes le conocimos, le tratamos y le admiramos, desde Presencia Gitana procuramos, cuando cumplió los 50 años con el cante, que eso fuera reconocido de algún modo por la sociedad mayoritaria. Pedimos y obtuvimos del Estado en ese momento la medalla del mérito al trabajo para don Antonio Mairena y, posteriormente, la medalla de las Bellas Artes. Antonio Mairena me decía, Manuel, cuánto honor nos hace la presencia gitana a mi persona y a mi pueblo con estos galardones que nos habéis conseguido. Y yo decía, disimule, don Antonio, que es egoísmo inteligente, porque aprovechándonos de su arte y de su persona, hemos conseguido que los gaché reconozcan que el cante es un trabajo y es un arte y no es una excrescencia de perdularios para entretenimiento de señoritos ociosos y de turistas. Desde esa perspectiva, cuando se produce en este año el centenario de su nacimiento, la familia nos llama para decirnos queremos celebrar el centenario, nada sin presencia gitana. Hemos constituido una comisión organizadora con el ayuntamiento de su nativa Mairena del Alcor, la villa que le presta el apellido artístico, y con la Fundación Antonio Mairena. Estamos desarrollando una serie de actividades importantes, pero desde ellas, la proyección transnacional de los gitanos, hemos conseguido que contemple y ponga en marcha el Consejo de Europa una vieja petición nuestra que radica en el año 1979 de crear itinerarios europeos de la cultura y del patrimonio de los romá.
El primer itinerario que el Consejo de Europa ha contemplado es precisamente el que se llama Antonio Mairena, la voz del flamenco en ruta por los caminos de Europa. Una exposición itinerante a partir de enero de 2010 va a recorrer las ciudades de la Paneuropa, presentada y apostada precisamente en las sedes del Instituto Cervantes, que colabora con nosotros en más de una cosa, y donde Antonio Mairena va a ser presentado junto con los suyos, los de su casa, en el tiempo eje en el que le tocó vivir en España, en Europa y en el mundo. La idea está absolutamente desarrollada y ahora lo que hay que hacer es ejecutarla. Estamos con ello y creemos que llegaremos a tiempo, aunque la burocracia camina lentamente. Julio García, de Serrimedia, le pregunta ¿qué solución daría al colectivo de gitanos que han ocupado una urbanización deshabitada en la costa de Málaga? Hay otra pregunta que dice ¿casos como el ocurrido el Jueves Santo en Puerto Montt presagian un estallido xenofóbico contra los gitanos? ¿Cree que la crisis económica puede ser un caldo de cultivo? Bueno, los desalojos y los alejamientos no resuelven los problemas. Si alguien necesita construir una chabola para vivir en un terreno que ni siquiera es suyo, que es público, que es privado, eso está cantando. El hecho de que todavía vivan 1000 familias en chabolas en Madrid en el año 2009 es una vergüenza que debería arrastrar la cara los responsables de que esas situaciones se perpetúen. En Málaga o en Madrid, en Barcelona o en Sevilla, el problema es un problema que no afecta, que no es culpa de las víctimas, sino de quienes les victiman. Respecto a los estallidos de violencia, xenofobia sería si se tratase de extranjeros. Tratándose de españoles, se trata de racismo. Y la xenofobia es una forma de racismo, como lo es la homofobia, o lo es el sexismo, o lo es el viejismo, o lo es el infantilismo. En definitiva, es una forma de heterofobia, de odio al otro porque es otro, porque es distinto. Debo fingir que hay otro, es mentira, decía el poeta, ¿no? Y no sé si había un resto de tema que no he... Si la crisis económica cree usted que puede ser un caldo de cultivo para... Pues es evidente que la crisis económica es un caldo de cultivo. Voy a poner un ejemplo. Cuando la anterior crisis económica, que también fue gorda, recibí una llamada del comandante de la Guardia Civil de Granada para ponerme en antecedentes de que las centrales sindicales estaban presionando a los patronos aceituneros, a los aceitenientes, para que no se les diera el trabajo de recogida de aceitunas a los gitanos, mientras hubiera payos parados. Estamos oyendo estos días ni un solo español parado y esos lemas que nos pintan la extrema derecha de por cada español parado, un extranjero expulsado. Bueno, el problema, según el comandante de la Guardia Civil, es que los propietarios de los olivos nos han pedido la protección a la Guardia Civil porque resulta que los gitanos que ellos contratan desde hace décadas son los mejores recogedores de aceitunas con los que pueden contar. Quiere decir que a veces no solo son chatarreros ni vendedores ambulantes, a veces son también expertos en lo que hacen y cuando hay crisis todo el mundo procura pisar la espalda de otro para seguir arriba. De tal manera que no me extrañaría nada que pase y que esté pasando. Gertrudis Alonso dice, el problema gitano está marcado por la desigualdad. ¿Qué ha hecho o qué está haciendo el Ministerio de Igualdad por los gitanos? ¿Y qué esperan que haga el Gobierno por ustedes en esta legislatura? Pues yo diría que desde nuestra perspectiva lo que esperamos de unos y de otros, tanto del Ministerio de Igualdad como del Gobierno en general, es que se dejen ayudar.
que se dejen asesorar y que entiendan que las urgencias. Yo hablo continuamente del egoísmo inteligente, de los problemas que no se atacan, sean hereditarios o sean de nueva creación, cuando se endemizan son cada vez más difíciles y se complejizan, son cada vez más difíciles de atender y cada vez más caros. Cuesta cada vez más atender los problemas que no se resuelven. De tal manera que yo creo, voy a desvelar una iniciativa que todavía no conoce su destinatario. Hemos redactado una carta que vamos a entregar en el registro del nuevo Ministerio de Educación y Universidades, dirigida a su titular, Ángel Gabilondo, para pedirle una audiencia en la cual le vamos a presentar un proyecto para acabar con la lacra de la ignorancia, con la epidemia del analfabetismo, diríamos congénito, y del adquirido, de la desalfabetización, del analfabetismo funcional, porque no es tolerable que no menos de 3 millones de españoles estén metidos en esa bolsa de la ignorancia y, evidentemente, hay que acabar con ello. Es decir, a esos niveles quede constancia de que a estas alturas nosotros somos capaces de tener ideas alternativas para la resolución de los problemas que afectan a la comunidad gitana, pero no somos la panacea de esas soluciones, ni mucho menos. Y incumbe al Gobierno la pura y mera responsabilidad, por algo nos representa a todos, también a los gitanos. Ana Lunta, no entiendo bien la letra, pido disculpas. Dice si cree que debería trabajarse para que la inserción laboral del pueblo gitano en empresas normalizadas sea más exitosa. Nos encontramos a veces con problemas de compatibilizar las responsabilidades de la empresa con algunas costumbres gitanas. Y hay otra pregunta, sin firma, que dice: ¿tienen intención de promover alguna iniciativa para acabar con la discriminación de la mujer en el mundo gitano? Como en el mundo gachó, la discriminación de la mujer se remonta a la noche de los tiempos. Creo que hace bastantes miles de lunas, por no decir millones, porque no se remonta a tantos probablemente la especie humana, pero diríamos que hace miles de lunas que los hombres hemos alcanzado nuestro nivel de incompetencia para convivir con el género complementario. No es una exclusiva del mundo gitano el machismo y el masculinismo, es genérico y global. Y en el mundo gitano, como en el mundo payo, las cosas se acaban cuando alguien dice hasta aquí hemos llegado. Las mujeres en el mundo payo han dicho hasta aquí hemos llegado y están conquistando la mitad de su puesto al sol que les corresponde, porque curiosamente los hombres no soltamos lastre, ni cerramos ni abrimos la mano para quitarnos la bolita del poder machista, pero debo decir que en el mundo gitano esa revolución ya está en marcha y además es imparable y la están haciendo las mujeres, creo que aprendiendo en los errores de sus hermanas payas, entendiendo que hay que hacerlo todo con el hombre, que no se trata de hacerlo contra el hombre, sino que se trata de hacerlo por la realización personal, familiar y grupal y societaria. Y yo remito a un elemento absolutamente fundante, que es el manifiesto que las mujeres gitanas leyeron en las Cortes hace unos meses, en el que no solo ponen de manifiesto, valga la redundancia, sus intenciones y sus reivindicaciones, sino que demuestran con la pedagogía de los hechos que han pasado a la acción. El cambio es irreversible y, además, otra vez por egoísmo inteligente, nos conviene a todos,
lo que en este mundo no resuelvan las mujeres es que no tiene remedio. Yo recordaría lo que decía Antonio Machado: sin mujer no hay engendrar ni saber. Estamos ya terminando. ¿Qué le sugiere, le preguntan, el recuerdo hoy de la leyenda de Elute? ¿Debería don Eleuterio ser más militante de la causa gitana? Bueno, para empezar, Eleuterio Sánchez es un asimilado, no es un gitano, es quinquillero. Y a Eleuterio Sánchez le ha pasado como a algunos líderes gitanos, que no son Superman y que no pueden ser dioses, no pueden ser mesías. El que se mete a Redentor le crucifica, decía mi padre, ¿no? Evidentemente es necesario que todo proceso de liberación sea colectivo. No cabe la posibilidad de un visionario que dice hay que ir por aquí y todos los demás como borregos. Eso es absurdo. Hay que discutir los temas, hay que pensarlos, hay que consensuarlos y hay que desarrollarlos colectivamente. Eleuterio Sánchez es una víctima de unas circunstancias muy concretas de la España más negra y más casposa. Él está marcado por esas circunstancias de una manera tremenda y hizo su anábasis personal, su ascenso hacia la dignidad de persona. Le costó mucho trabajo, muchos duelos, y hoy está, bueno, pues en una situación en que por la edad y por las circunstancias probablemente le quedan pocas fuerzas para dedicarse a la tarea de ayudar a sus congéneres. Pero pese a todo eso, la convivencia suya en los aduares gitanos, donde no pocas veces tuvo que refugiarse cuando huía, dejó atisbos de inteligentes propuestas por su parte que a no pocos nos sirvió para estar en la andadura en la que estamos ahora. De tal manera que creo que merece la pena rendir un homenaje a su esfuerzo y a su intento. Muchas gracias. Yo voy a invitar de nuevo a Quintanilla don Pedro Cerolo. Solo un minuto para subrayar la importancia que ha tenido Manuel Martín y que ha tenido presencia gitana en esta iniciativa del Gobierno de España de reconocer al pueblo gitano, que todavía busca el concierto de todos los grupos políticos. Es una gran oportunidad. No es oportunismo para algunos, por cuanto es el cumplimiento de un programa electoral que conllevaba la creación del Consejo General del Pueblo Gitano, que está creado, la creación de la fundación del Instituto de Cultura Gitano, que se ha creado, y el reconocimiento no solo del pueblo gitano, sino el reconocimiento de la persecución y el exterminio de que fue objeto el pueblo gitano, y por tanto reconocer la colaboración de Manuel Martín y de Presencia Gitana, no solo en esta iniciativa, sino en otra también que intentará paliar la discriminación que todavía sufre este pueblo en nuestro país, como es la ley de igualdad de trato, de igualdad de consideración, de igualdad de oportunidades y contra cualquier tipo de discriminación, que será la ley más avanzada que exista en Europa y quizás en el mundo en políticas antidiscriminatorias, para garantizar no solo la igualdad en el ámbito laboral, que ya sería un hito con respecto al pueblo gitano, sino también en el acceso a bienes y servicios, porque este pueblo también sufre muchísimo en el acceso a bienes y servicios dentro de un país que es payo y es gitano, un país que tiene una esencia gitana y una esencia paya compartida desde hace más de 6 siglos. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo añadiría solamente algo, y es que algo pasa cuando el gobierno español necesita el banderín de enganche del flamenco y de la gitanería para abrir caminos en sus relaciones internacionales. El desembarque en Pekín, por poner solo un ejemplo,
llevó ejércitos de flamencos para ganarse a los chinos. Quiero decir que don Antonio Mairena o doña Carmen Amaya fueron los mejores embajadores que nunca tuvo España. A España se la reconoce en el mundo por lo flamenco, dirán los toros y la pandereta, bueno, pero por lo flamenco. El flamenco es hoy un arte universalmente aceptado y se está rescatando, estamos trabajando en ello, en la presencia romaní en las músicas de Europa. Estamos haciendo la recopilación, el rescate de todas las influencias que los gitanos han tenido en todas las músicas de todos los tiempos de Europa. Por poner un ejemplo y para situar encima de la mesa de Europa la aportación que estos raros han hecho a las culturas de Europa, trabajamos ya en la aportación de la pintura desde la perspectiva que ya tiene nombre el proyecto de los romá delante y detrás del caballete, es decir, como sujetos y como objeto de pintura y escultura, de artes plásticas. Continuaremos con la literatura. Hay todo un horizonte de posibilidades abierto que propicia además la creación de ese Instituto de Cultura Gitana como fundación del Ministerio de Cultura. Es evidente, nosotros tenemos que decir de Zapatero que como Obama está cumpliendo lo que nos prometió. Solo tenemos que decir eso. Hace falta que se dé prisa porque urge. Pero lo que es evidente es que todavía falta, y ahí lanzo otra andanada, que ese Consejo Estatal del Pueblo Gitano que nosotros pedíamos en enero de 1976 y que se nos ha concedido, efectivamente, pero cuando se nos llamó desde el Ministerio de Trabajo para decirnos estaréis contentos, ya veis que esta iniciativa vuestra ha cuajado y que por fin se va a constituir el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, nosotros le dijimos a aquel director general, que no es este, le dijimos, pues no estamos contentos. Y dijo, caray, siempre, los de presencia gitana siempre estáis igual, nunca estáis contentos con nada. Y mi respuesta fue, mira, es que si para esto hemos tardado 30 años, dos cosas como esta y somos historia. ¿Qué ha pasado con el desarrollo meliorativo de la comunidad general española, de la sociedad española mayoritaria, en estos años después de la muerte del dictador? Nos hemos convertido en la 8ª, 9ª potencia industrial del globo. ¿Qué desarrollo paralelo han tenido los gitanos, pese a lo que dice la Constitución de remover los obstáculos para la plena igualdad? No es verdad. La distancia social se ha ampliado y el foso se está convirtiendo en un problema, no diría yo de seguridad nacional, pero sobre todo en un problema de lesa humanidad, porque se trata de españoles plenos y es menester cumplir con ellos lo que nosotros llamamos el programa máximo de presencia gitana, reconocida la condición de pueblo que venimos pidiendo desde que murió Franco. Vamos, 2 meses después, enero de 1976, porque todavía no las teníamos todas consigo respecto a que no nos ocurriera aquello que nos pasaba cuando Franco, tocaban el timbre en el despacho ministerial donde estábamos reclamando para decir que se lleven a esos rojos que están diciendo tonterías de gitanos. Bien, pues el problema es reconocimiento de la condición de pueblo, reparación histórica de su situación, que es además resolver la distancia social que les separa de los estándares medios de la población española mayoritaria y que es no solo una injusticia, que es no solo una indignidad, es una equivocación, es un error lamentable. Cuanto más se complejice, más difícil va a ser y más caro va a resultar. Sino, además, y por último, que los gitanos se conviertan en corresponsables de todo lo que pasa. Hace 2 días le decía yo a una periodista, en estos momentos debería haber un gabinete de crisis formado por expertos gitanos, interdisciplinario, con dominante economicista y sociológica, que estuvieran
inventando alternativas para salir de la crisis y proponérselas a la sociedad mayoritaria. Porque esa es la responsabilidad que todos tenemos. No podemos esperar a ver qué nos dice el Gobierno. Tenemos que presionarle al Gobierno, ayudándole, como decía Antonio Machado. Hay que educar al pueblo para que sea crítico y alerta con el Gobierno. Y esa alerta crítica necesita, además, que nosotros empujemos, que le digamos al Gobierno lo que nuestro criterio hay que hacer. Entonces, hay que perfeccionar, y aquí está el vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, hay que perfeccionar ese consejo para que tenga de verdad el carácter consultivo con que ha sido creado, de tal manera que no se emita una ley ni se publique en el Boletín Oficial del Estado sin que sea revisada por los gitanos para, desde su perspectiva, ver si vienen en son de paz o en son de cachondeo las leyes que se editan, como decía un gitano de Cataluña. Quiero decir que, evidentemente, la perspectiva gitana tiene que ser transversal en todo lo que se hace, como Viviana Aido pretende hacer con la perspectiva de género, que sea transversal en todas las acciones del Estado. De tal manera que pienso, en todo caso, algo que a mí íntimamente me satisface y me refuerza. Yo he aprendido en este compromiso y aventura que ya tiene más de la mitad de mi vida del otro lado,